La doctora Dolores Delgado García es exfiscal del Tribunal Supremo Español y exministra de Justicia. Está en cabina y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. ¿Cómo está? Bienvenida, qué gusto recibirle en Telereportaje. Muchas gracias, Emanuel, encantada de estar aquí. Hoy viene por un nombramiento que le hace la Universidad Juárez, le otorgan el honoris causa. Así es, la verdad es que estoy muy contenta y para mí es un honor participar en este 64 aniversario de la universidad, una universidad importantísima dentro y fuera de México, y a mí se me distingue con este honoris causa, que es un verdadero honor y privilegio. Usted ha ocupado posiciones importantes en el ámbito de la impartición de justicia, fue fiscal del Tribunal Supremo Español, exministra de Justicia y hoy es fiscal. Exacto, bueno, yo soy fiscal de carrera. Mi trayectoria profesional son 33 años dedicada al mundo de la justicia, especialmente el crimen organizado, tráfico de drogas, terrorismo, crímenes contra la humanidad, en fin. Colaboré con la Corte Penal Internacional y esa ha sido mi vida profesional hasta que en el año 18 fui llamada para la alta responsabilidad de ser ministra de Justicia del Gobierno de España y en el año 19-20 fiscal general del Estado, y actualmente soy fiscal del Tribunal Supremo. La impartición de justicia es un asunto complejo. La impartición es un asunto muy complejo, pero también apasionante. La justicia marca las reglas de nuestra convivencia. Sin justicia no hay Estado, sin justicia no hay sociedad. Por lo tanto, tenemos que ser muy escrupulosos con la justicia, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser transparentes, imparciales. Necesitamos una justicia de calidad para que no haya impunidad. Pero pareciera que no hay justicia. Bueno, es la percepción, es la sensación y es las que muchas voces se levantan y dicen. Emanuel tiene muchísima razón. La percepción de la ciudadanía siempre está por debajo de esos umbrales que a todos nos gustarían en cuanto a la justicia. No confiamos en la justicia, desconfiamos de la justicia, no estamos satisfechos en muchas ocasiones con la justicia. Por eso nos tenemos que esforzar en medios, en formación, en especialización, en transparencia, en independencia, para ganar esa confianza de la justicia, porque los que nos dedicamos a esto damos la vida y el alma por la justicia. Aquí en México, los señalamientos contra el Poder Judicial son reincidentes y coincidentes. Se habla de corrupción, se habla de influyentismo, se habla también de intereses políticos que están al acecho continuamente en este Poder Judicial, y por ello, pues todo lo que se dice, de hecho el presidente López Obrador ha sido uno de los principales críticos del Poder Judicial. Ahí está continuamente señalando, mostrando sus discrepancias, pero además exhibiendo situaciones que pues ponen todo el reflector en el Poder Judicial. Fíjese que estoy de acuerdo con este análisis, es un diagnóstico sobre la falta de confianza en la justicia, pero yo le he hablado de una palabra que creo que es fundamental, que es la transparencia. Siempre debemos poder explicar lo que hacemos y explicarlo de modo y manera que la gente, la ciudadanía, lo entienda. La justicia debe ser entendida, debemos de utilizar no solamente un lenguaje claro, sino métodos y procedimientos que convenzan también a la gente. Por eso es muy, muy importante los medios de comunicación, el trabajo que ustedes hacen de explicar cuál es una decisión, por qué se ha tomado y cómo va a resultar para la ciudadanía esta decisión. La transparencia es fundamental para ganar confianza y es fundamental también para impedir esos espacios de corrupción también y necesidad de claridad en las decisiones que tomamos desde la justicia. ¿Se puede separar al poder político del poder judicial, al poder que gobierna al poder que
pues está encargado de impartir la justicia. Usted me está hablando de una cuestión trascendental, que es Maquiavelo. Traemos la separación de poderes. Ahí es necesaria esa separación de poderes, y yo le diré que Maquiavelo está vigente, pero con una nueva interpretación. Necesitamos una separación de poderes, pero necesitamos algo más importante todavía, que es contrapesos entre poderes, que unos poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, tengan o hagan de control respecto de los otros poderes. Pero tiene que haber también elementos de coordinación, no pueden ir los poderes cada uno por su lado. Lo que quiero decir es que lo más importante es que todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tengan contrapesos, existan controles y se dirijan para el bien de la ciudadanía. Esto es lo más importante. En principio y en teoría eso sería lo ideal, pero en la práctica no ocurre. Claro. Porque vemos injerencias y vemos situaciones. Exacto. Que nos muestran todo lo contrario. Claro, Emanuel, cuando existen estas intromisiones indebidas, deben de denunciarse. Esa denuncia de intromisión indebida de uno en otro u otro poder tienen que ser perseguidas. Y tienen que ser perseguidas para evitar esos espacios de impunidad, para que haya responsabilidad. Porque, como dice el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, la impunidad es falta de cualquier responsabilidad. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos platicando con la doctora Dolores Delgado, que es ahora fiscal de sala del Tribunal Supremo en España. Y bueno, es importante preguntarle, doctora, ¿cómo ven al sistema de justicia mexicano desde fuera? Todos los sistemas de justicia en el mundo son homologables, ¿de acuerdo? Depende después de nuestro propio sistema constitucional, de nuestro sistema, el andamiaje legal. El sistema mexicano se ve como el español, puede funcionar o disfuncionar en función de cómo se apliquen las normas, cómo se interpreten las normas, o la mayor o menor, volvemos a la palabra mágica, transparencia, que creo que es en este momento lo más importante. México tiene problemas de seguridad, México tiene sus cuestiones políticas, pero igual que en otras partes del mundo, no es diferente al resto del mundo. Tenemos nuestros problemas locales, tenemos problemas regionales, tenemos problemas internacionales, pero tiene un sistema homologable, perfectamente homologable al del resto de los sistemas judiciales del mundo, que pueden tener también disfunciones, también. Para eso necesitamos esos controles, pesos y contrapesos que necesitamos. ¿Cómo lograr estos pesos y contrapesos cuando pues se ve difícil luego que las cosas ocurran a como debieran, a como en teoría se dicta? Vamos a ver, los pesos y contrapesos están en sistemas como, por ejemplo, la elección de los cargos discrecionales en justicia. Tiene que ser basado en el mérito, la transparencia, para tener un sistema de justicia eficaz. También la posibilidad, y creo que eso es importante, de tener normas que regulen determinados comportamientos o actuaciones. Debemos de ganar en independencia, y esa independencia pasa por poder establecer frenos ante intentos de interferir en decisiones judiciales. No se puede instrumentalizar tampoco al Poder Judicial. Ahora podemos hablar de algo que suena mucho, que es el lawfare. Sabemos cómo se puede instrumentalizar la justicia para tener finalidades políticas diferentes a su finalidad, que no es precisamente su manipulación para una consecución política. Las 8 de la mañana, 43 minutos. Usted ha estado al frente de casos emblemáticos y polémicos, diría yo. Vamos a la pausa. Después, al regresar, hablamos de ello. ¿Ha sentido miedo? ¿Se ha arrepentido de algo en esta labor tan importante, tan relevante y sobre todo que marcó precedentes en su momento en la historia de España? Regresamos. 2022, Dolores Delgado García presentó su renuncia como fiscal general de España, argumentando motivos de salud.
Medios españoles, como El País, por ejemplo, señalaron que la renuncia de Delgado puso fin a un mandato que desde el inicio fue convulso. No fue fácil el paso de usted por la Fiscalía General de España. Bueno, no fue fácil porque mi origen es un origen de la carrera fiscal, pero venía del Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia había estado casi 2 años en el gobierno como independiente, en el gobierno del presidente Pedro Sánchez, el gobierno socialista. De ahí fui designada a la Fiscalía General del Estado para ser titular de la Fiscalía General del Estado y siempre pensaban que podía ocurrir alguna interferencia, lo que hablábamos anteriormente, una interferencia del poder político en el ejercicio de la Fiscalía General del Estado. Pero bueno, al final de mi mandato como fiscal general del Estado, mi renuncia por motivos de salud, ha resultado claro y evidente que no había ninguna interferencia, que trabajé y tuve la gran suerte, pero también la gran decisión de trabajar con independencia y aislada de cualquier presión. Le diré que a veces las presiones internas de las propias carreras, de las propias corporaciones, son más fuertes que cualquier otra presión que se pueda tener política, que en mi caso, sobradamente, tanto el presidente como los miembros del gobierno sabían que no podía ser así. Sí, las acusaciones estaban sobre la mesa. Los episodios de mayor tensión llegaron por la política de nombramientos, para los que sus detractores acusaban de favorecer de forma arbitraria a muchos de quienes fueron sus compañeros en la Unión Progresista de Fiscales, premiando según ellos la afinidad ideológica y amistad y no el mérito y la capacidad de los aspirantes. Todo esto le metió muchísimo ruido al periodo. Pero sí, Emmanuel, es así y así se recogieron en algunos medios. Volvemos a decir lo mismo. ¿Qué ocurre? Las carreras en España, al menos judicial, y la carrera fiscal, el Ministerio Público, son carreras conservadoras. Cuando vamos pasando ciclos, es cierto que se produce un desequilibrio en los puestos discrecionales, hasta un punto que, por ejemplo, mujeres, en España representamos, el Ministerio Fiscal tiene un 64% de mujeres y apenas la representación de las mujeres era un 38% en cargos directivos. Gracias a las designaciones y a los nombramientos que yo he realizado, hemos alcanzado una cuota del 46% en los cargos directivos de las mujeres. Pero hasta tal punto hemos conseguido que esto sea así, que se ha bajado o ha retrocedido la brecha que había entre la base de fiscales mujeres y la cúpula de mujeres. Hemos removido obstáculos para que las mujeres puedan conciliar, las fiscales puedan conciliar la vida familiar, de manera que compaginar lo profesional con lo familiar, con tener hijos, algo tan necesario como tener hijos. En España tenemos un problema de falta de natalidad y se ensalza la maternidad, pero luego no sabemos reflejar esto en un currículum de una mujer, de una fiscal. ¿Por qué? Porque durante 1 o 2 años no puede trabajar como fiscal. Ese espacio, yo lo que he hecho ha sido integrarlo en el currículum, porque alguien que ha tenido un bebé, que ha tenido un niño, que ha estado 1 año dedicado o dedicada, en este caso, a la familia, tiene que tener algo que la favorezca en su biografía profesional, no solamente en su biografía vital. Quiero decir, se me ha atacado por ser independiente, se me ha criticado por nombrar o proponer, porque yo no nombro, sino que propongo al Ministerio de Justicia el nombramiento de mujeres para cargos directivos. He hecho un plan de igualdad, he hecho protocolos de igualdad contra la violencia de género dentro y fuera también de la propia carrera. Y bueno, sí es cierto que cuando se produce esa alternancia de progresismo en una carrera que es muy conservadora, pues se aceptan las críticas. Lo importante es lo que dejes al final. Los resultados. Y lo importante es la transparencia y explicar, como le decía anteriormente, cada acción que se pueda explicar. Y eso es muy importante. Esta ala conservadora de la que hablamos sigue siendo poderosa.
Sí, porque vamos a ver, el número de integrantes, en mi caso, en mi carrera, en la carrera fiscal, pero también ocurre en la judicial, es el porcentaje de personas conservadoras, funcionarios conservadores o funcionarios progresistas, es mucho más elevado. Por muchas razones, porque para poder aprobar unas oposiciones, realizar unos estudios, desarrollar una carrera, se necesitan también recursos y se necesitan medios y se necesita un apoyo familiar que las familias más pudientes pueden dar a jueces y a fiscales. Por lo tanto, esto tiene un reflejo, también esa trayectoria tiene un reflejo en la ideología que se pueda tener, pero repito, tampoco existe una traslación de la ideología, pero bueno, está ahí, sí, claro. Hay coincidencias también. Claro. Las 8 de la mañana, 53 minutos, tengo entendido que cada decisión que tomaba fue combatida por esta ala conservadora. Qué difícil caminar así. Es difícil, pero también es un reto, porque a cada crítica se responde con una buena actuación. A cada oposición o a cada insulto, porque a veces han ocurrido ese tipo de comportamientos, o a cada mentira o a cada fake news, lo que hay que hacer es responder, primero, con mucha calma, segundo, con muchas acciones y con buenas acciones, que al final redunden en beneficio de la ciudadanía, porque aquí estamos para ser útiles al ciudadano, para hacer una justicia mejor, más transparente, una justicia más justa, una justicia más equitativa, una justicia que nos perdure. Nosotros pasaremos, como yo decía muchas veces, pero nuestras obras quedarán, y esas obras, si han servido para mejorar el futuro de nuestros ciudadanos, pues ya está, de nuestra sociedad. ¿Le hubiese gustado seguir como fiscal general de España? No podía porque tuve una operación muy grave de espalda. El cargo, y por responsabilidad, el cargo de fiscal general del Estado requería una fuerza física que yo en este momento no tengo, y requería una dedicación de muchísimas horas, mucho estrés, mucho trabajo, y por responsabilidad. Sí dije algo, y además creo que es importante que las personas que tienen cargos de responsabilidad asuman. Hay que saber dejar el poder cuando no se está con la fuerza o capacidad suficiente para ejercerlo. Un cargo de esta responsabilidad requería un acto mío de responsabilidad, de apartarme del poder. Le digo que recibir una responsabilidad es muy importante, pero tener también, yo creo que la decencia de decir no puedo seguir desarrollando un trabajo en las condiciones que me permitan hacer lo mejor que esa sociedad me está exigiendo, eso me hizo reflexionar, y con dolor, porque me gustaba mucho la función que hacía y porque se pueden hacer muchas cosas y transformar el mundo a mejor, pero con todo el dolor del mundo tuve que dar un paso a un lado. Puede ser de las decisiones más difíciles que ha tomado, el tener que retirarse de una posición como esta. Sí, es una decisión muy difícil, pero cuando hay que tomarla, hay que tomarla. Y hay otra gente que vendrá y continuará con un proyecto. Lo importante es haber hecho o haber sentado las bases de ese proyecto. Y sí, fue una decisión difícil, pero como dije en una entrevista que me hicieron en un medio de comunicación, dije, se me rompió la espalda, se me rompió. Y tuve que decir adiós a algo porque no podía seguir desarrollándolo bien. Ahora se queda tranquila cuando toma la decisión, porque quien asume es alguien a quien han denominado su mano derecha, Álvaro García Ortiz. Y entonces, con la confianza de que, digamos, la ruta en lo que ustedes venían trabajando continuara. ¿Es así? Es así porque creo que cuando desarrollamos puestos de poder o de alta responsabilidad, necesitas conformar a un equipo y necesitas tener una hoja de ruta, un programa. Y ese programa depende, pues evidentemente, de cada uno, de las personas que asuman una responsabilidad. Pero cuando tienes un equipo de gente, cuando tienes un programa, cuando tienes una hoja de ruta, cuando hay criterios muy claros de actuación, transparencia, independencia, méritos, capacidad, decisiones para hacer avanzar
a la sociedad o transformar a mejor la sociedad aportando lo que nosotros podemos aportar, que es materia de justicia, que es anteproyectos legislativos, que es la labor. El Ministerio Fiscal en España tenemos una labor que es la labor tuitiva. No solamente ejercemos la acción penal, sino también desarrollamos actividades de protección de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos. Esto lo podemos interpretar y hacer avanzar, o podemos hacerlos retroceder. Podemos ser regresivos. Bueno, pues el plan que desarrollé y que han seguido desarrollando y van a seguir desarrollando mientras tengamos las condiciones adecuadas para ello, es adoptar todas aquellas decisiones que hagan avanzar una sociedad hacia caminos de inclusión, hacia caminos de derechos humanos, hacia caminos de lucha contra la corrupción, hacia caminos de lucha contra la violencia de género, en fin, caminos de igualdad, que le voy a contar. Las 8 de la mañana, 58 minutos, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con la fiscal Dolores Delgado García. Revisemos los casos más emblemáticos y las enseñanzas que le han dejado estos. Volvemos. Seguimos en esta plática con la fiscal Dolores Delgado García, fiscal española, 33 años de antigüedad en la materia penal, experta en terrorismo yihadista. Además, entre sus casos más emblemáticos se encuentran la formulación de acusaciones en contra de organizaciones terroristas denominadas Nueva Mesa de Batusana y Acción Nacionalista Vasca, la desarticulación del último comando operativo de ETA denominado el Comando Vizcaya. También encabezó diversos juicios orales por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina. En 1995 llevó el juicio oral en el caso de Urfi Setinkaya en 1992, que era el mayor narcotraficante de heroína de la historia. También participó en el juicio Operación Temple 1999, la más importante desarrollada en el mundo contra el narcotráfico por la cantidad de cocaína aprehendida de más de 15,000 kilogramos. Bueno, ¿en qué casos ha estado? A ver, me va a permitir, Emanuel, lo primero es que antes he cometido un lapsus lingui, que no mental. He referido a Maquiavelo cuando quería hablar de Montesquieu en la separación de poderes. Al principio de la conversación. Al principio de la conversación, así que rectifico porque me estaba dando una cierta angustia que permaneciese ese error. Sí, he tenido la gran suerte por el destino de participar en distintos espacios del crimen organizado y distintas materias penales que tienen una gran repercusión en la sociedad, en la ciudadanía y también en la justicia. Desde el inicio de mi carrera, por esos, iba a decir, no sé si suerte o desgracias del destino, pero me encontré de lleno con los crímenes de narcotráfico cometidos por organizaciones criminales transnacionales, blanqueo de capitales, lavado de activos, y en ello me especialicé. Estuve 12 años dedicada a esto en la Audiencia Nacional, que es un organismo, tiene un ámbito jurisdiccional para toda España y conoce de los delitos cometidos en el extranjero. Aquí me especialicé en esta materia. Salté, y digo salté dentro de la propia Audiencia Nacional, a investigar crímenes de terrorismo. Los crímenes de terrorismo, que es la sinrazón, ¿no? Es matar a alguien porque piensa diferente a lo que tú piensas. Pues empecé con temas de ETA. Teníamos asesinatos casi a diario encima de la mesa, y de ahí salté al yihadismo como una forma de terrorismo muy especializada, muy complicada, y como luego tuvimos ocasión de ver, que dejaba muchísimos muertos. En unos países ha afectado este terrorismo yihadista de una manera más fuerte. Tenemos las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero España también ha recibido unas acciones muy sangrientas, muy complicadas, porque es un fenómeno delictivo muy difícil de investigar. Es muy complejo, muy transnacional. ¿Son redes también? Son redes, son células. Hay que utilizar o hay que especializarse en sistemas de investigación muy particulares, con infiltración, con intervenciones telefónicas, con balizamiento, con seguimientos y
con muchísima cooperación internacional. Después también tuve la ocasión, y diría que hasta la gran suerte, aunque suene raro decirlo, de poder investigar crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad y desarrollar juicios por crímenes de lesa humanidad, como los acontecidos durante la dictadura argentina en aquel país. Y llevé el juicio que fue investigado, instruido por el juez Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, de los vuelos de la muerte. Aquellos vuelos terroríficos, terribles, en los que se introducían después de secuestrar, después de torturar, después de tener engrilletados, se subía a los oponentes políticos a ese golpe de Estado, se les subía en aviones drogados y se les lanzaba desde el aire. Esta acción, que era una acción sistemática enmarcada dentro de un plan para acabar con la oposición política, dio lugar a aquella investigación. Las víctimas, que en su país en un primer momento no encontraron justicia por las leyes de obediencia debida y punto final, la encontraron en España gracias a la jurisdicción universal, a un juez valiente que decidió hacer esta investigación, como fue el juez Garzón, y finalmente repito, tuve el honor de ser la fiscal que desarrolló el juicio oral y conseguimos una condena. Esto también me abrió mi vida profesional al mundo de los derechos humanos, y en ese mundo lo difícil que es, ¿verdad?, compensar seguridad, libertad, justicia, derechos humanos, pues llegamos a ello y fui llamada por el fiscal de la Corte Penal Internacional para colaborar en La Haya en la investigación del caso Libia. Acuérdese, Emanuel, la primavera árabe, aquellas primeras revueltas de los jóvenes que se levantaban contra unos espacios políticos de sumisión, persecución también, y en Libia Gaddafi realizaron acciones, sobre todo sus servicios de inteligencia, contra la población civil. Se produjeron muertes, torturas, ejecuciones. Y ese primer momento de la investigación estuve trabajando con la Corte Penal Internacional, con la Fiscalía de la Corte. Así que, bueno, sí tengo una carrera apasionante, porque todo lo que he hecho ha sido, pero yo creo que siempre en el horizonte la justicia y los derechos humanos. Por los temas en los que ha estado, ¿ha recibido amenazas, presiones? Todos los que nos hemos dedicado a este espacio de la criminalidad organizada, de la lucha para acabar con la impunidad de los grandes y graves crímenes, hemos sentido el aliento en nuestra nuca. ¿Cómo lidiar con ello? No pensando en ello. Si piensas, se puede desasociar eso. Si piensas que puede sucederte algo, te bloqueas. Hay que relativizarlo, y sobre todo que no afecte a tu familia. Esto es, quizá nosotros somos muy valientes individualmente, pero cuando hay una familia detrás nos entran, unas ciertas prevenciones. Así que lo más importante es mantener al margen a tu familia de cualquier actividad que se tenga, y pensar que esto se asume independientemente de las consecuencias, y es la única manera para seguir adelante en línea recta y hacer lo que tienes que hacer realmente. ¿Cómo mantener al margen a la familia? ¿Se ve complejo cuando...? Se ve complejo, pero se puede hacer. Se puede hacer. Para empezar, la familia no entra o no comparto o no he compartido con mis hijos los asuntos que llevaba. Eran asuntos reservados en los que siempre he tenido como esa doble vida, la vida profesional, en estos 33 años, que no sé si valiente o no, pero era la única, o es la única, que he sabido hacer, asumiendo responsabilidades, y lo haré hasta el último de mis días, ¿no? Bien es cierto que, pues el tema, por ejemplo, de fiscal general del Estado lo he tenido que dejar por cuestiones físicas, salvo que no me dé la salud, seguiré haciéndolo, pero intentando mantener a la familia
al margen de todos, sin compartir determinadas cosas, con cuidado, con cautelas, con precauciones, a veces con limitaciones familiares. Y ha tenido que ser así, no lo he podido hacer. En los días difíciles de estos casos, en los días críticos, donde también la opinión pública hacía lo suyo, cuando arremetían, cuando venía toda esta presión, ¿sentía miedo? No sé si es una inconsciencia lo que le estoy diciendo. No he sentido miedo, he sentido a veces preocupación. Siento mucho el peso de la responsabilidad. La responsabilidad sí me hace meditar muchísimo, porque cuando asumes una responsabilidad, ya sea en un caso o ya sea política o de otro orden, eres responsable de tus actos. Y volvemos al inicio de la conversación, eres responsable de tus actos, tienes que explicar cada uno de esos actos. Por lo tanto, es importante pensar, asumir tus propias responsabilidades y tus propias equivocaciones, pero siempre que puedas explicar por qué has tomado una u otra decisión. ¿Ha habido arrepentimiento en decisiones que ha tomado? Ha habido el planteamiento de que quizá lo podía haber hecho mejor. Eso sí, quizá podía haber hecho algo mejor para obtener resultados más útiles para la sociedad. Repito, cuando uno no piensa en lo que puedes obtener tú personalmente, sino la proyección que tus actos pueden tener como utilidad pública o hacer el bien a la sociedad en la que estás y para lo que estás. Así somos los servidores públicos, o al menos es así como yo lo veo, como los medios de comunicación, que se hace desde ese sitio y desde ese micrófono se intenta hacer el bien, hacer lo mejor posible, con esa transparencia y con honestidad, que al final te puedes acertar o no, pero la intención es esa. Eso es lo importante. Claro. Son las 2 de la mañana, 12 minutos. ¿Cómo asume toda la crítica, el golpeteo, y que luego en España es intenso? Con el convencimiento, yo creo que los principios, los valores, las convicciones que tenemos dentro, eso sí que se lo garantizo al 200%, al 100%, es lo que a cada uno de nosotros nos hace mantener en pie. Las críticas políticas son muy duras, las críticas son además muchas veces injustas, en otros casos llevan un componente de género enorme, son muy agresivas. Hablo de aspectos políticos y yo lo he sentido, pero soy fuerte, y no soy fuerte porque mis padres me hayan parido así, sino soy fuerte porque tengo dentro unos firmes principios, valores, convicciones, repito, de servicio público, independientemente de donde estés. Puedes ser político y tener ese sentido de servicio público, puedes ser miembro del Ministerio Público y tener ese sentido de servicio público del Poder Judicial o del Poder Legislativo. El servicio público es lo que te da fuerza, y los valores, convicciones y principios. ¿En qué? En formación de derechos humanos, en principio de legalidad, en independencia. Esa es la trayectoria. ¿Alguno de los casos que ha llevado le ha cambiado la vida? ¿Le ha marcado? Sí. ¿Podría compartirnos cuál? Muchos me han marcado la vida, pero le voy a hablar de un episodio que ni siquiera tiene relación como fiscal, sino como política, como miembro del gobierno de España, siendo ministra de Justicia. Potencié la memoria histórica, la memoria democrática. Como bien sabe, en el año 1936, como sabe el pueblo mexicano, tuvimos un golpe de Estado. El ejército, una parte del ejército, con Franco a la cabeza, con el que fue después el dictador a la cabeza, se rebeló contra el régimen legítimo, contra el régimen constitucional. Provocó una guerra civil
provocó muertes, provocó dolor, en fin, provocó... Pues mucha gente se fue a España y aquí los recibimos en exilio, México, ¿no? Y ahí voy. ¿No? El encontrarme con ese exilio, porque el exilio interior lo conocía, pero desconocía la parte del exilio, los hombres y mujeres españoles republicanos que tuvieron que huir, 500.000, y una gran parte de ellos vinieron aquí, vinieron a Latinoamérica, y dentro de los países que más los acogieron como patria, fue México. Aquí llegaron más de 25.000 españoles. Vinieron en barcos como el Sinaya, el Mesic. Llegaron aquí gracias al presidente Lázaro Cárdenas. Y les acogieron como una patria, una segunda patria, pero con afecto, con amor. Conocer las historias del exilio a mí me cambió la vida, porque había solidaridad en los países, en los pueblos a los que llegaban, como México. En otros países no era tanto, pero México sí, se abrieron el corazón y los metieron dentro. Aquí desarrollaron su vida, su trabajo, supieron que no iban a volver a España nunca, y esto fue muy doloroso. Cuando yo conozco, celebrando el 80 aniversario del exilio, que yo tuve ocasión de venir aquí a México con el presidente Sánchez, desarrollamos, entre tanto, todos los actos administrativos, judiciales y legislativos para la exhumación de los restos del dictador, que estaba en un mausoleo en el Valle de los Caídos. Y yo, como ministra del Gobierno de España, tuve que realizar o realicé la representación institucional del Estado, en el que formalmente se procedieron a la exhumación de Franco. Franco salió del Valle de los Caídos, de ese mausoleo, se hizo un acto de Estado, y ese acto de Estado respondía a la deuda que se tenía con todas las víctimas que padecieron un golpe de Estado, la deuda histórica. Y esto sí nos dio una dignidad democrática. Y le aseguro que a mí eso sí me ha cambiado la vida. Las 9:17, finalmente, fiscal, ¿es complicado transitar con la corona española? A nosotros nos cuesta un tanto cuanto trabajo entender todo esto de lo de la monarquía, porque bueno, no tenemos esa figura, pero bueno, ustedes sí, y vemos y escuchamos tantas cosas, incluso situaciones de los propios monarcas involucrados en casos de corrupción y otras muchas cosas. Complicado, ¿no? Para los lugares en donde usted ha estado, las posiciones en las que ha tenido que asumir una posición y un trabajo, y pues todo este efecto de la corona. Bueno, decirle que nuestra Constitución establece el régimen de la monarquía parlamentaria, de manera que la monarquía tiene un papel de el monarca, el rey Felipe VI es el jefe del Estado, pero en un papel, por decirlo así, que acompaña al Parlamento. Es una monarquía con una preeminencia parlamentaria, un presidente del gobierno y un gobierno. Dicho esto, que este es el régimen constitucional, el que nos hemos dotado los españoles con la Constitución del 78, que es una constitución avanzada a su tiempo, cuando fue hace 42 años que fue aprobada, pero que es plenamente vigente. En el camino, usted me está preguntando por una investigación que se desarrolló en la Fiscalía, siendo yo fiscal general del Estado, en relación al rey emérito, a don Juan Carlos I, que ya no es jefe de Estado porque abdica en el año 14. Él tiene unas prerrogativas de inmunidad, inviolabilidad y un aforamiento específico en el Tribunal Supremo, y lo que hicimos en Fiscalía, una vez que había una denuncia sobre unas actividades que eran objeto de investigación, se investigó. Y se investigó a fondo. Lo hicimos en un tiempo récord, que fue en 1 año y medio. Lo que hice fue nombrar
a un cualificado y especializado equipo de fiscales, los mejores en materia de corrupción, en materia económica, en materia de hacienda, en materia de cooperación internacional. Se generó y se formó un equipo en la Fiscalía General del Estado y las, ¿cómo decirle? No había instrucciones. Mis únicas instrucciones era lleguemos al final en la investigación. No. ¿Tampoco? En absoluto, nada. Para proteger a la corona, nada, todo esto en que absoluto, rodea a la no, corona. En absoluto. Las instrucciones debíamos de investigar a fondo y hacerlo lo más rápido posible, porque lo que daña a las instituciones es no llegar al fondo de la verdad. Lo que daña a las instituciones es no ser transparente. Fuimos informando a través de los medios de comunicación a la sociedad de cómo iban avanzando las investigaciones, que fue esto inédito, porque hasta ahora no se había hecho. Un equipo donde trabajábamos transversalmente cada uno en su materia de especialización. Lo reflejamos todo lo que se investigó en un documento completo, y dimos las explicaciones jurídicas sobre las conclusiones de la investigación. La investigación, por distintos motivos, no concluyó en una querella y no concluyó en un juicio oral y no concluyó en una sentencia, porque nosotros tenemos que hacer la valoración preprocesal previa a que entren los jueces a valorar. No llegamos ahí, pero sí fuimos transparentes y explicamos a la ciudadanía qué es lo que había hecho el rey emérito, cuáles eran las consecuencias jurídicas y por qué no podíamos llevarle a un juicio oral. Lo más importante es que fue una decisión colegiada, que es también, si me lo permite, una de las garantías de no equivocarte cuando realizas o tomas decisiones entre varios compañeros. Yo podía haberla tomado sola como fiscal general del Estado, pero opté y decidí por hacer un equipo en el que todos participamos en la toma de las decisiones. Era la mejor garantía: transparencia, colegiado, transversal y entrar al fondo, sin limitaciones y sin recibir una sola instrucción. También se lo digo. Las 9 de la mañana, 22 minutos, sin duda, todo interesante. El maestro de baile José Luis Cornelio Maldonado, que estudió en la Universidad de Baile en un curso de Castañuela en Madrid, está escuchando la entrevista. Le saluda a Dolores y le envía un cordial abrazo y dice que tenga feliz estancia en Tabasco. Yo le agradezco mucho su presencia esta mañana. Decía yo, harto interesante esta plática, y mi felicitación por este doctorado que recibirá este día, esta tarde, noche, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias. Muchísimas gracias, Emmanuel, y a los oyentes también desde aquí. Un beso muy grande. Es la fiscal Dolores Delgado García. Son las 9 de la mañana, 20.